cerca de 3 semanas, 19 días últimos de Israel en Sinaí y su avanzada por el desierto durante 38 años. Y cómo ellos llegan a las llanuras de Moab, y en las llanuras de Moab están durante cerca de 9 meses. Es por eso que cuando usted lee el libro de Números desde el capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 21, versículo 35, usted va a encontrar la parte de la historia de Israel transitando durante 38 años por el desierto. Hay algunos otros pasajes sobre esos 38 años en el desierto que usted va a encontrar en otros pasajes de Deuteronomio, en otros pasajes de Levítico, e inclusive en algunas secciones de Éxodo, donde se detallan esos 38 años en medio del desierto. Pero interesantemente, el capítulo 22 al 24, donde queremos concentrarnos en el día de hoy, encontramos al pueblo de Israel llegando a las llanuras de Moab después de 38 años. Pero después de 38 años, la mayoría del pueblo había muerto por causa de su incredulidad, por causa de que no habían puesto su confianza en Dios. La mayoría del pueblo había quedado postrado en el desierto. Y mucha de la gente que había llegado a las llanuras de Moab era gente de una nueva generación. Ellos se instalan en esta tierra, establecen su campamento allí. Y mire lo que dice el versículo 1 en adelante. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y este texto lo que nos plantea y nos dice que en esa llanura, extensa llanura, Israel llega después de haber recorrido el desierto por 38 años en círculos, dando vueltas. Su incredulidad, su queja, su murmuración y el pecado de Israel en medio del desierto había hecho que ellos, un recorrido que se hacía en poco tiempo, tardaran 38 años. Y es allí, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, a punto de llegar a la tierra que Dios les había prometido, ellos se establecen y la narración del relato que gira en torno a lo que vamos a hablar hoy, se da mientras ellos están acampando en esas llanuras. Es por eso que usted puede darse cuenta que en esa llanura de cerca de 13 kilómetros, en la ribera oriental del río Jordán, al norte del Mar Muerto, ellos se quedan allí y acontecen y se dan una serie de sucesos interesantes en ese tiempo. Mucha de esa gente, como mencioné anteriormente, era gente joven que había nacido en el desierto. Algunos de ellos eran personas, eran muy pocos de la generación que había salido de Egipto, básicamente Josué y Caleb. El resto era una generación nueva de personas que habían nacido en el desierto y que estaban llegando a la antesala, al preámbulo de la tierra prometida. Y es en este lugar que se dan una serie de acontecimientos interesantes. Pero previo a esos acontecimientos tenemos que recordar que en medio de que Israel estaba transitando para llegar a esta llanura en Moab, les había tocado pasar por algunos territorios donde ellos trataron de cruzar por ciertas tierras para hacer más corto su trayecto a la tierra prometida. Cuando les tocó pasar por la tierra de Edom, dice el capítulo 20 del libro de Números, versículo 14 al versículo 18, dice que Moisés, en el verso 14 de Números capítulo 20, envió embajadores al rey de Edom desde Cades. En ese periodo de tiempo de 38 años en el desierto, él envía algunos mensajeros al rey de Cades, de Edom, en Cades,
diciendo hacia Israel, dice Israel, tu hermano, tú has sabido desde el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Dios, el cual nos oyó y envió su ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en cada ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por villa, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado por tu territorio. Y la solicitud de Moisés era porque pasar por la tierra de Edom hacía que el recorrido se hiciese menos largo. Entonces, Edom le respondió, dice el verso 18 del capítulo 20 de En Números, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daremos el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho ejército y mano fuerte, y no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Israel no puede pasar por esas tierras. En medio de su tránsito hacia las llanuras de Moab, Edom no le deja pasar por su territorio. Mire lo que dice el capítulo 21, versículo 21 al 24 de Números. Sucede lo mismo con los amorreos. Dice la palabra del Señor en Números 21, verso 21 al 24. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, ni beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, así que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Gaza y peleó contra Israel y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaot, hasta los hijos de Amón, porque las fronteras de los hijos de Amón era fuerte. Qué interesante. Los amorreos inclusive le dijeron a Israel, no vas a pasar por tu tierra. Llegar hasta las llanuras de Moab no fue un tránsito fácil. No fue un tránsito donde no hubo inconvenientes, donde no hubo oposición. Muchos pueblos se opusieron a que Israel transitaran por su tierra. Pero finalmente Israel llega a Moab. Y cuando llegan a Moab, en medio de establecerse en las llanuras de Moab, en medio de llegar hasta este lugar, interesantemente los moabitas escuchan de que Israel se había establecido en la llanura, de que Israel se había establecido en ese lugar. Y dice la escritura en Números capítulo 22, que cuando Moab, sus pobladores y el rey escucharon de que ya Israel establecido en la llanura estaba presente y estaba acampando allí, dice 22, versículo 3, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. La pregunta es, ¿por qué el rey de Moab llena de angustia su corazón? Bueno, primeramente, como dice el pasaje, se da cuenta de que Israel viene con un enorme grupo de personas y ellos dicen, ellos es un número tan grande de gente que en medio de una lucha vamos a tener problemas. Pero no solamente era el tema del número de los israelitas, sino que ellos sabían y les habían llegado las noticias
de que Israel había librado batalla contra otros pueblos en su tránsito hasta las llanuras de Moab. Y es por eso que el relato de Números, capítulo 21, versículo del 1 al 3, donde se habla de cómo Israel conquista a Or y allí derrota a los nativos de esa tierra. En el capítulo 21, del verso 21 al 24, Israel triunfa sobre Sehón, rey amorreo. En el capítulo 21, versículo 31 al 35, se narra cómo Dios había dado la victoria sobre Og, rey de Basán. Y todas las noticias de esas victorias de Israel sobre estos pueblos llegaron hasta Moab, hasta el rey de Moab, y probablemente él se llena de inquietud y llega y dice, no, estamos en un terrible dilema. Esta gente hizo desaparecer a estos pueblos, los venció, triunfó sobre ellos. El Dios de Israel está a su lado y ahora están aquí al frente de nuestras tierras acampando y probablemente ellos van a querer hacer lo mismo con nosotros. Y es en ese contexto en particular, es en ese contexto específico que Balac, rey de Moab, llega y dice, a lo que nos queda en medio de esta circunstancia es buscar a alguien que venga y maldiga a Israel, que haga una invocación a Dios para que Dios nos dé la victoria y que el pueblo de Israel que está acampado en la llanura, la maldición de Dios venga sobre ellos y nosotros los podamos derrotar. Y es por eso que nosotros leemos en el capítulo 22, versículo número 4, versículo 5, sigue diciendo lo siguiente: por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Qué interesante este texto, porque este texto de la Escritura lo que nos está planteando es que Balac, rey de Moab, sabía, según la creencia de los antiguos y en la mayoría de pueblos, que cuando una persona investida del poder de Dios venía y declaraba y proclamaba una bendición, esa bendición se daba, o si proclamaba una maldición, esa maldición se iba a dar. Y por eso él busca a este hombre, un hombre que era llamado profeta, y llega y dice, yo te necesito aquí, y te necesito para que vengas e invoques a Dios y maldigas a este pueblo para que yo pueda venir y pueda tener victoria sobre todo este pueblo que acampa a la entrada de nuestra nación. Qué interesante este pasaje de la Escritura, porque entonces vemos cómo el rey de Moab considera que la mejor manera inicialmente para poder librar una batalla contra Israel era llamar al profeta y que el profeta pudiese venir, invocar a Dios, proclamar una maldición y que esa maldición pudiese favorecerles a ellos y así poder triunfar. Lo interesante de este relato, amados hermanos, es que este pasaje nos habla de un personaje muy enigmático. Ese personaje, Balaam, hijo de Zippor, la Biblia lo menciona en varias ocasiones. Fuera de Números se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. En Segunda de Pedro se dice
y se habla de aquellos que se apartan del camino correcto, el camino recto, y menciona a Balaam. Habla de falsos maestros, habla de falsos profetas, y se menciona a Balaam como alguien que, así como aquellos que se estaban levantando en el tiempo de Pedro, así también en el pasado, Pedro llega y dice, Balaam fue alguien que se apartó del camino correcto. En Judas se habla también de falsos profetas, de falsas personas que enseñan y que enseñan por lucro, por ganancia. Y menciona a Balaam, Judas capítulo 11 en el Nuevo Testamento, y habla por lucro cae en el error de Balaam. E interesantemente, cuando leemos el capítulo 22 al 24 de Números, nos encontramos que el rey de Moab le había ofrecido dinero y le había ofrecido beneficios a Balaam para que éste viniese a profetizar o a proclamar maldición contra Israel. Apocalipsis 2:14 habla de la doctrina de Balaam. No da detalles de cuál es esa doctrina, pero ese personaje enigmático que se menciona en la Biblia, llamado Balaam, hijo de Zippor, es mencionado en algunos lugares del Antiguo Testamento, como en Números, y es mencionado en el Nuevo Testamento. Pero lo interesante del relato es que la palabra de Dios llega y nos dice que el rey de Moab envía mensajeros delante de Balaam y le dice, mira, yo necesito que tú vengas y hagas esto, yo te voy a pagar muy bien. Entonces Balaam llega y le dice a los mensajeros del rey, en un primer encuentro, quédense aquí durmiendo, yo voy a consultar al Señor, al otro día yo les voy a comunicar. Y el relato llega y dice en capítulo 22, versículo 12, de que Dios le habla a Balaam y le dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque ese pueblo es bendito. Y ciertamente, Balaam habla con los mensajeros del rey de Moab y les dice, el Señor me dijo que no, así que váyanse. Estos mensajeros retornan donde Balac y le dicen, el profeta dijo que no podía venir. Balac nuevamente hace el intento, vuelve a enviar otros mensajeros y les dice, ofrézcale mayores beneficios a este profeta y díganle, yo necesito que usted venga y maldiga a la nación de Israel. Cuando estos mensajeros vienen delante de Balaam, le dicen, el rey te necesita y te ofrece aún mayores beneficios si tú maldices a Israel. Entonces, él les dice, bueno, quédense, voy a consultar nuevamente, aun cuando él sabía que Dios le había dicho de que el pueblo de Israel era un pueblo bendito. Él dice, voy a consultar nuevamente, y consulta. Entonces, Dios le da nuevamente una respuesta y le dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ok, yo te he dicho, lo que está diciendo Dios, yo te he dicho que este pueblo es bendito, pero si han venido nuevamente a buscarte, levántate, ve con ellos, pero tú no vas a decir lo que tú quieres, tú vas a decir lo que yo te diga. Y dice el relato bíblico del capítulo 22 y el capítulo 23 del libro de Números, que Balaam se prepara su asna, se prepara para irse con los mensajeros y se va rumbo a Moab para encontrarse con el rey de Moab. Pero de camino suceden varias cosas que es un relato que hemos escuchado en algunos otros momentos. Dice que en el camino Dios se indispone de una manera particular por todo lo que está sucediendo y se manifiesta a través, y se dice que el ángel de Jehová se aparece en el camino. Pero Balaam no logra verlo, pero su asna sí. Y la asna, cuando ve al ángel de Jehová, no quiere avanzar, no quiere caminar, y Balaam empieza a castigar al asna, porque el asna no avanza, y probablemente Balaam dice, ¿qué le pasa a esta asna que no avanza? Obviamente él no veía al ángel de Jehová, pero la asna sí percibía que allí estaba en medio del camino,
la presencia y Dios mismo manifestándose y no queriendo que el profeta Balaam avanzara. Dice Números 22, versos 32 y 33, y el ángel de Jehová le dijo, porque has azotado tu asna estas 3 veces, y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado, y luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella la dejaría viva. Después de que Balaam castiga al asna durante varias ocasiones, y Dios usa inclusive una forma extraordinaria para manifestarse hablándole a través del asna, finalmente el ángel de Jehová le habla directamente y llega y le dice, yo estoy aquí para resistir que tú vayas a este lugar, y he tenido que hablarte a través de esta asna para que entiendas lo que yo quiero hacer. Pero dice la palabra del Señor interesantemente en el verso 35, y el ángel de Jehová le dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. ¿Quieres ir? ¿Quieres seguir tu camino a pesar de que yo te estoy resistiendo para que no vayas? ¿Quieres ir? Ok, ve, pero vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Aunque tú quieres ir, y pareciese que aquí es donde estaba el lucro de Balaam, que era al final de cuentas, estaba interesado en ir, a pesar de que Dios estaba resistiéndose en su camino, porque al final su interés no era ir a maldecir a Israel, sino recibir un beneficio. Entonces Dios le dice, ok, ¿quieres ir? Tu corazón persiste en querer ir, a pesar de que yo te digo que no vayas, porque ese pueblo que está en las llanuras de Moab es un pueblo al cual yo he bendecido y estoy con él. Ok, vas a ir, pero tú vas a hablar lo que yo te diga que vas a hablar. Es aquí de donde en la parte final del capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24 hay 4 pronunciamientos, o algunos dicen 4 bendiciones. 4 pronunciamientos y 4 bendiciones. El profeta da. El rey de Moab lleva, cuando Balaam llega delante de él, lo lleva a distintos lugares, y en distintos lugares, en los 3 distintos lugares donde lo lleva, da 3 pronunciamientos que tienen 3 expresiones de bendición de Dios sobre Israel. Y un último pronunciamiento ya cuando Balaam retorna a su casa, y que vamos a estar viendo. Esos pronunciamientos ponen en evidencia que al final de cuentas el profeta, que se para sobre varias montañas, una de ellas, el primero de ellos es el pronunciamiento en Bamot Baal. Llega a ese lugar y el rey llega y le dice, ahora sí, pronuncia tu maldición sobre Israel. Y estando en ese lugar, el profeta le dice, bueno, vamos, ofrece una serie de sacrificios, que yo voy a hablar lo que Dios me diga que tenga que hacer. Y estando allí, dice el capítulo 22, versículo 41, dice, vuelve a Balac y dile así. O sea, estando allí en el monte, en Bamot Baal, el profeta llega y dice, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, o sea, a Israel. Y ven, execra maldice a Israel, porque yo maldiciré, porque maldeciré yo al que Dios no maldijo, y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los callados lo miraré, y aquí un pueblo que habitará confiado y será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los muertos y mi postrimería sea como la suya. En el capítulo 23
verso 5, parte B, y verso 7 al versículo 10, está este primer pronunciamiento. Esa fue la primera declaración que Dios le dijo a Balaam que tenía que dar. Pero en esa primera declaración, Dios le dice, tú vas a decir desde ese monte, en Bamot Baal, vas a pronunciar que fuiste traído a este lugar, pero fuiste traído para, según Balac, para maldecir. Pero desde ese lugar lo que tú vas a hacer es decir que Israel tendrá una gran descendencia y podrá habitar confiado en la tierra. La parte final del capítulo 23, versículos 7 al 10, llega y dice, el pueblo habitará confiado y no será contado entre las naciones. En lugar de maldecir, ahí hay un primer pronunciamiento de bendición sobre Israel. Esa nación que está en la llanura es una nación que se multiplicará. Tendrá una gran descendencia y habitará confiada en esta tierra. Claro, Balac cuando escucha, el rey de Moab, cuando escucha esa declaración, se enoja. Y llega y dice, ¿cómo es posible que tú estás bendiciendo a este pueblo y diciendo que va a tener una gran descendencia y que va a habitar confiada? Entonces Balac, el rey de Moab, enojado, llega y dice, eso no está bien, yo quiero que tú maldigas a este pueblo. Entonces lo que hace el rey de Moab es llevar a Balaam a un segundo monte y le dice, ahora sí, tienes que declarar y transmitir y pronunciar otra maldición, porque en la primera bendijiste a ese pueblo. En lugar de maldecirlo, le dijiste que iba a tener una gran descendencia y que iban a habitar todos sus días confiados en la tierra. Y es en ese segundo monte, la cumbre de Pisga, que se dice que allí fue donde lo llevó el rey de Moab en 23:14, es que Balaam declara su segundo pronunciamiento o bendición, que eso está escrito en Números 23 del 18 al 24. Y dice así, Balac, levántate y oye y escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre. Eso fue lo que le dijo el Señor que debía de decir y que él promulgó desde la cumbre de Pisga. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y el júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha dicho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá y no echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Cuando en Números 23, versículo 18 al 14, el profeta desde la cumbre de Pisga pronuncia esta segunda bendición, lo que llega y dice es, Dios quiere bendecir a Jacob. Dios no ha visto iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel. Y pareciese sorprendente, porque este pueblo es un pueblo que viene 38 años de estar en el desierto caminando en desobediencia a Dios. Un pueblo que venía de muchos actos de desobediencia, pero Dios a través de Balaam llega y dice, no he notado iniquidad en Jacob ni perversidad en Israel. ¿Será que Dios está equivocando de pueblo? Es que Dios,
a pesar de la infidelidad y de la incredulidad de Israel, a pesar de todo ello, Dios estaba con ellos y Dios quería cumplir su promesa y sus propósitos a través de ellos. Y les dice, ustedes van a ser un pueblo fuerte. No hay adivino, no hay agoguero, no hay nada que se levante como ustedes. Ustedes van a ser como un león que se levanta, como una leona que se levanta y que devora su presa. Este pueblo, yo estoy con él. Mi bendición está con él. No va a haber oposición que prevalezca. Y yo les voy a dar una victoria final. Imagínense, Balaam pronuncia esta segunda bendición sobre Israel y el rey de Moab se indispone y dice, ¿qué es lo que te está pasando? En el capítulo 23, ¿cómo es posible que yo te estoy diciendo que maldigas a este pueblo, pero Balaam reiteraba, Dios me está diciendo que yo tengo que bendecir a esta nación? Entonces, el rey de Moab llega y dice, ok, has estado dando 2 pronunciamientos de bendición, pero ahora te voy a llevar a la cumbre de Peor. Capítulo 23, verso 28 dice que ahí es llevado Balaam. Y Balaam, desde esa cumbre, dice, vamos a leer el capítulo 24, verso 3 al 9. 24 del 3 al 9, desde la cumbre de Peor, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, cuán gloriosas son tus tiendas. Esto es lo que dijo el profeta estando en esa cumbre. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia serán en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agab, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas y desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién los despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Tremendo. Tercer pronunciamiento del profeta sobre la cumbre de Peor. Él llega y dice, esta nación va a extender sus tiendas. Sus tiendas se van a extenderse sobre todos estos territorios y van a ser engrandecidos en medio de los pueblos. Inclusive aquellos que los maldicen van a ser malditos. Qué interesante. E imagínense de un momento a otro cómo se sentía el rey de Moab, porque en este tercer pronunciamiento, el profeta Balaam pronuncia una bendición sobre el pueblo y la reacción del rey es una reacción de total indignación. Dice el versículo 10 de Números 24 que entonces la ira de Balac contra Balaam se encendió y batiendo sus manos les dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí que has bendecido ya 3 veces. Ahora huye de este lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le dijo, no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo. Y este pasaje pone en evidencia la indisposición del rey de Moab. E inmediatamente Balaam toma la decisión de irse, de encaminarse hacia su
hacia su tierra nuevamente, es que él hace un último pronunciamiento antes de irse y lo declara al rey de Moab. Dice la escritura en 24, capítulo 24, versículo 15 al versículo 24. Dijo Balán, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quede de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá? ¿Quién hiciere Dios, cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kití y afligirán a Siria y afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Este último pronunciamiento del profeta antes de irse delante del rey de Moab era: Dios va a dar una victoria contundente sobre Moab y sobre todos los pueblos que se resistieron y que no les permitieron circular por sus tierras. ¡Qué tremendo! Estos 3 capítulos del libro de Números. Capítulo donde vemos a un profeta que al final termina pronunciando y comunicando bendiciones para Israel, mientras que el rey de Moab esperaba que fuesen pronunciadas maldiciones sobre Israel. Pero esas bendiciones son bendiciones de parte de Dios que Dios transmitió y dijo para la nación que estaba allí establecida en las llanuras de Moab. Esas bendiciones las podríamos resumir. Ustedes van a tener una gran descendencia y van a habitar confiados. Ustedes van a tener oposición, pero esa oposición no va a prevalecer sobre ustedes y ustedes van a tener victoria sobre esa oposición que se levanta contra ustedes. El Señor va a extender sus tiendas y ustedes van a ser engrandecidos en medio de los pueblos. Y por último, Dios les va a dar la victoria, inclusive sobre aquellos que vinieron y no los apoyaron en su tránsito por el desierto. Dios les va a dar la victoria. Cuando vemos esas palabras de bendición sobre Israel, viene a mi mente algunas cosas ligadas con las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios, Dios las transmitió, las proclamó sobre su nación, sobre Israel, y encontramos en estos pasajes evidencias de ello. Pero ¿sabe algo? Las bendiciones de Dios no son el resultado de nuestras buenas acciones. Las bendiciones de Dios sobre su pueblo no son el resultado de que Israel se haya comportado muy bien. El hecho de que Balaam haya pronunciado esas 4 bendiciones sobre la nación no era porque Israel se había comportado muy bien a lo largo de su tránsito por el desierto. Más bien encontramos desde Números 10 hasta Números 21 a una nación que durante 38 años había sido incrédula. Se había llenado de murmuración. Se quejaron contra Dios y contra Moisés en varias ocasiones. Ya estamos cansados de comer esto que nos envías del cielo. Ya estamos cansados de estar peregrinando por esta tierra. Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto.
Ya estamos cansados de todas estas vicisitudes y situaciones difíciles que hemos estado viviendo. O sea que los capítulos previos a estos 3 capítulos que hemos mencionado en el día de hoy nos presentan a una nación incrédula que Dios tiene que castigar, y la mayoría de ese pueblo muere en el desierto por causa de su incredulidad. O sea que la nación era una nación compleja, difícil, una nación que había murmurado. Encontramos en Números 21, versículos del 4 al 6, encontramos una descripción de eso. Antes de que llegaran a la llanura de Moab, ellos se habían quejado delante del Señor. El pueblo dice que se llenó de desánimo, versículo 4 del capítulo 21. Y habló, llega y dice, el pueblo contra Dios y contra Moisés. Las bendiciones de Dios, el que Dios declarara bendiciones sobre el pueblo de Israel, no era porque ellos eran buenos, no era porque ellos eran un pueblo obediente. Mire, inclusive encontramos que después de que Israel se establece allí en Moab durante 9 meses, porque ellos estuvieron 9 meses en las llanuras de Moab, inclusive después de esta experiencia donde Balac quiso maldecir al pueblo, dice que el pueblo se extravió tras la inmoralidad. En Números 25, capítulo 4 al 6. O sea que la nación era una nación compleja. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios pronuncia palabras de bendición sobre este pueblo? Si este era un pueblo complejo, era un pueblo que su corazón se desviaba fácilmente tras aquellas cosas que no agradaban al Señor. La pregunta es, ¿por qué Dios bendice a su pueblo? A pesar de que su pueblo muchas veces es infiel, porque a pesar de que su pueblo muchas veces no hacemos lo que es correcto. ¿Sabe? La bendición de Dios no tiene que ver con nosotros. La bendición de Dios tiene que ver con su gracia, con su gracia. Y por eso hoy yo quiero recordarle a usted que si usted y yo estamos hoy en pie delante del Señor, es por la bondad de Dios. No es porque usted es un dechado o yo sea un dechado de virtudes. Porque a pesar de que procuramos caminar agradando al Señor, ¿cuántas veces no le fallamos? ¿Cuántas veces no equivocamos nuestro camino? ¿Cuántas veces dejamos y nos apartamos del camino y hacemos cosas que no agradan al Señor? Pero a pesar de eso, Dios nos sigue diciendo, mi bendición está contigo. Y el hecho de que la bendición de Dios esté conmigo me recuerda a mí de que Dios en su infinita y maravillosa gracia está allí tratando con nuestras vidas a pesar de que en el camino nos hemos equivocado. ¿Y cuántas veces el Señor nos sigue haciéndolo? ¿Cuántas veces? Y puede ser que en el día de hoy usted y yo nos presentamos delante del Señor y tenemos que reconocer que hemos pecado y que ha habido cosas en nuestras vidas en esta semana que no han estado bien. Ha habido cosas en nuestras vidas que no son del agrado del Señor. Pero en medio de todo eso, Dios sigue extendiendo su gracia sobre mí. Y eso no significa que en medio de nuestras infidelidades Dios no tiene un trato conmigo. Claro que sí. Dios sigue tratando contigo y conmigo en medio de nuestras inconstancias, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Pero es por su gracia que Él no nos ha desechado. Es por su gracia y su bondad que no hemos sido consumidos. ¿Sabe? Las bendiciones del Señor no están ligadas a lo bueno que usted y yo hemos hecho. Nosotros muchas veces medimos y pensamos en las bendiciones de Dios siempre ligado en el plano material. El lector moderno de la Biblia se acerca a la palabra de Dios siempre con la idea, bendición de Dios. Ok, significa que Dios me va a dar algo.
bendición de Dios significa que Dios me va a otorgar. Porque el lector moderno se acerca a la Biblia y piensa que las bendiciones de Dios están ligadas con lo material, única y exclusivamente, cuando las bendiciones de Dios están ligadas y están conectadas mucho más allá de lo material. Él es nuestro Dios. Y al ser nuestro Dios y nosotros ser sus hijos, Él camina con nosotros y en medio de caminar, en medio de nuestras circunstancias y en medio de nuestros propios desiertos, en medio de nuestros propios peregrinajes en la vida, Dios sigue tratando con nosotros. Y Dios sigue diciendo, yo tengo una promesa que te he hecho. Yo tengo una herencia que te he dado. Y yo quiero que tú disfrutes plenamente de esa herencia. Y en el camino puede ser que te equivoques. Pero yo quiero en ese camino tratar contigo. Y es por eso que Dios sigue tratando con nosotros. Es por eso que Dios sigue hablando a tu corazón y el mío. Es por eso que en medio de nuestras equivocaciones en el camino, en medio de aquellas cosas que no hacemos bien, en medio del transitar por la vida y algunas cosas que no llevamos a cabo de la forma apropiada, Dios sigue tratando con nosotros como pueblo suyo y nos sigue hablando y nos sigue diciendo, tú eres mi pueblo y yo te hice una promesa y yo sigo operando en medio de tu corazón. Y por eso es que Dios sigue disciplinándonos. Por eso es que Dios sigue exhortándonos, por eso es que Dios sigue hablándonos y tratando con nosotros, porque como hijos suyos, Dios sigue diciéndonos, yo quiero bendecirte, pero en medio de mi bendición, yo sigo tratando. La bendición de Dios viene acompañada con el trato del Señor. Mire, este pueblo fue un pueblo que a pesar de que Dios pronunció su bendición sobre ellos, miren lo que dice, y termino con esto en Números 25, versículo 1 y siguientes. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos estos príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado en Baal Peor. Vemos cómo la nación de Israel, algunos desvían su corazón y se van tras la idolatría y la inmoralidad. Pero este mismo pueblo era el que Dios bendijo a través de Balaam sobre los montes, ahí al lado de las llanuras de Moab. Eso no significa que el pueblo estaba caminando correctamente, pero ese pueblo es el que Dios hizo entrar en la tierra prometida. ¿Significa eso de que no importa cómo yo viva, Dios va a estar conmigo? ¿Significa de que no importa cómo yo camine diariamente, Dios siempre me va a bendecir? No. Porque aquellos que desobedecieron, porque aquellos que no caminaron acorde con lo que Dios quiso, Dios los quitó del escenario. Aquí vemos que los que se fueron tras la idolatría, Dios trató con ellos. Y Dios hizo entrar a aquellos que al final de cuentas pusieron su confianza en Dios y avanzaron con la plena certeza de que Dios los iba a llevar a la tierra. Y aún así, el pueblo en la tierra siguió siendo un pueblo complejo y difícil. Cuando pensamos en las bendiciones de Dios, yo hoy quiero recordarle algo. Las bendiciones que usted y yo recibimos del Señor son bendiciones que Dios nos ha otorgado por su gracia y bondad. Si usted está aquí hoy, es por su misericordia. Porque la realidad es que no somos buenos. Yo no tengo méritos. Yo no tengo méritos. Es su bondad,
Es su inmensa gracia la que ha tratado con mi vida. Es su inmensa gracia la que ha tratado con mi corazón rebelde, mi corazón difícil, que muchas veces se inclina hacia lo malo y se deja controlar por lo malo. Es su gracia la que me ha rescatado. Por eso usted y yo debemos de tener eso presente cada día. Debemos tener presente en nuestros corazones que si estamos hoy aquí delante del Señor es porque nuestro Dios en su inmensa bondad y en su inmensa gracia nos sostiene, está con nosotros y quiere día a día que entendamos que las bendiciones que nos han sido otorgadas no es por mérito humano, sino que es por la gracia divina. Eso nos debe de llevar a alabar al Señor. En medio de esas bendiciones, Dios sigue diciéndonos, yo tengo mi bendición sobre ti, pero yo también tengo mi trato sobre ti. Aquellos a quienes yo bendigo, yo sigo exhortando. Aquellos a que yo bendigo, yo sigo hablando a sus corazones. Aquellos a los cuales yo bendigo, yo sigo manifestándome en su camino para que puedan vivir acorde con lo que Dios quiere. Lo vemos en el trato de Dios con Israel. Lo vemos en el trato de Dios con nosotros. Que cada día que caminemos, que cada día que transitemos por esta senda, que cada día que transitemos por esta vida, podamos darnos cuenta que tenemos un Dios que nos dice, yo estoy a tu lado, yo voy a extender tus tiendas, yo voy a bendecir tu vida, pero yo también voy a tratar contigo. Y gloria a Dios, que Dios sigue tratando con nuestros corazones. Gloria a Dios, que Dios sigue jalándonos las orejas y exhortándonos cuando no enderezamos nuestros caminos y cuando nos desviamos de la senda correcta. Gloria a Dios, porque Dios sigue teniendo un trato con nosotros, porque eso indica que somos hijos suyos, porque a los hijos suyos Dios los disciplina, los corrige, los exhorta. Por eso, si usted hoy está recibiendo el trato del Señor, si hoy usted está recibiendo la exhortación de Dios, diga gracias, Señor, porque tú estás hablando a mi vida, porque tú puedes estar usando circunstancias hoy para hablar a mi corazón y enderezar mis sendas. ¿Por qué lo haces? Porque soy tu hijo. Por un lado, mi corazón muchas veces es duro, pero por otro lado, tú en tu amor me tratas como un hijo al cual quieres corregir y al cual quieres enderezar tu camino. Gracias, Señor, por eso. Por eso alabemos a Dios, por el trato de Dios sobre nuestras vidas y las manifestaciones de la gracia divina que usted y yo experimentamos en todo momento y en todo tiempo. Vamos a orar al Señor en este día